buenos días hermanos. Continuamos con nuestra escuela bíblica dominical. La Biblia, libro por libro, tomo 8. Estamos en el estudio 19. Seguimos en Jeremías. El título de este estudio es En la casa del alfarero. Nuestro versículo clave se encuentra en Jeremías 18:6, que así nos dice la palabra de Dios. ¿No podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Nuestro punto número 3 toca la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. Y los versículos que cubriremos se encuentran en Jeremías 18, del 7 al 10, y así nos dice la palabra de Dios. En un instante hablaré contra pueblos y contra reinos, para arrancar y derribar y destruir. Pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles, y en un instante hablaré de la gente y del reino para edificar y para plantar. Pero si hicieren lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacerles. Lo primero que encontramos es el Dios justo y la obediencia del hombre. Cuando hablamos de la sabiduría, pero sobre todo la soberanía de Dios, debemos entender que Dios en su voluntad nos dio leyes, no como una opción para ver si queremos o no obedecerlas, sino a fin de que la obedezcamos y que por medio de esa obediencia nosotros recibamos bendición. Pero en la voluntad de Dios se encuentra esas leyes para que el que las obedezca sea bendecido, pero también para que el que las desobedezca sea maldecido. El Dios justo da al hombre según sus obras. Y cuando pensamos en perfecta justicia, eso es precisamente lo que es. Darle a cada uno lo que realmente se merece. Y en Jeremías 32:19 nos dice la palabra de Dios, grande en consejo y magnífico en hechos, porque tus ojos están abiertos sobre todos los caminos de los hijos de los hombres, para dar a cada uno según sus caminos y según el fruto de sus obras. Pocas veces nos hemos enfrentado a la absoluta justicia de Dios. Está escrito en la palabra que en aquel gran día, en el juicio final, el Señor será absolutamente justo, sin misericordia. Pero nosotros no alcanzamos a percibir esa justicia debido a que Dios continuamente tiene misericordia de nosotros. Y por eso en ocasiones hay confusión en cuanto a la voluntad de Dios, a esa voluntad que se basa en sus leyes, en sus mandamientos, decretos, estatutos y todo lo que Dios nos ha dado para regir no solo a nosotros, pero también a toda su creación. Por ello debemos de entender que es voluntad de Dios que los que le obedecen sean bendecidos. Así Él lo determinó y así le place. Pero también es voluntad de Dios que los que le desobedecen sean maldecidos. Y una vez más, así Dios lo determinó. Es parte de esa justicia de Dios y en su soberanía Él determinó estas cosas. Por lo consiguiente, es responsabilidad del hombre obedecer a Dios y recibir su recompensa, o en todo caso, desobedecer a Dios y recibir las consecuencias. Pero quizás en donde se encuentra la confusión en cuanto a la soberanía de Dios y esa responsabilidad y libertad que el hombre tiene, es pensar que obedecer a Dios es una opción. Porque es importante ver que cuando Dios da un mandamiento, no se le está dando libertad al hombre de decir, este es el mandamiento, ¿quieres obedecerlo o quieres desobedecerlo? No es así. Y nosotros mismos lo comparamos en nuestras casas. Cuando damos un mandamiento no es que les estamos dando a nuestros hijos la opción
de desobedecerlo a placer, no. Por lo consiguiente, desobedecer a Dios no es un derecho del ser humano, no es algo que esté dentro de las opciones que Él tiene entre A y B, entre obedece y desobedece, sino que más bien cuando el hombre decide desobedecer a Dios es un acto de rebeldía. No es un ejercicio de su libertad, no es un ejercicio de las opciones que él tiene, sino que es un acto de rebeldía que justamente recibirá sus consecuencias. Si obedecer a Dios fuera una opción y fuera un ejercicio de nuestra libertad, decirle sí o decirle no a Dios a un mandato que Él nos dé, no habría razón para recibir un castigo, una disciplina o una consecuencia. Porque finalmente, si Él nos dice, puedes obedecer y puedes desobedecer a placer o como tú quieras, bueno, ¿por qué se me juzga por haber decidido desobedecer si se me dio la opción? Sin embargo, cuando es un mandamiento, se juzga y se castiga y se dan las consecuencias de la desobediencia porque un mandamiento es diseñado para ser obedecido. Por lo consiguiente, implica en sí mismo que desobedecerlo lleva consecuencias, porque repito, es un acto de rebeldía. De manera que el pecado, por pequeño e insignificante que sea, es un acto de rebeldía. Por eso la palabra de Dios nos muestra que si alguien cumpliese con todos los mandamientos, pero infringe uno solo, no se ponen en la balanza para decir, bueno, cumplió 9, si estuviéramos hablando de los 10 mandamientos, y desobedeció solo uno. ¿Por qué castigarle? Bueno, la ley demanda perfección. Y el hecho de desobedecer un solo mandamiento implica un acto de rebeldía y el acto de rebeldía debe de ser juzgado y se le hace culpable de toda la ley, incluso aquellos aspectos que sí cumplió, porque la ley tiene un solo propósito, que el hombre camine en perfección delante de Dios. Ahora vimos la justicia de Dios y por qué es justo y muy necesario que todo acto de rebeldía tenga sus consecuencias. Pero Dios también es misericordioso. ¿Y qué pasa con la misericordia de Dios y la obediencia del hombre? Leímos ahí en Jeremías 18:8 que nos dice la palabra de Dios, pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad, contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles y en un instante hablaré de la gente y del reino para edificar y para plantar. Cuando Dios decide perdonar, y no solo perdonar, porque junto con el perdonar viene el justificar al hombre por su obediencia, es importante que veamos que no es un acto de justicia. Y también es importante ver que no es que el arrepentimiento haya resuelto el conflicto y que el arrepentimiento haga a aquel merecedor del perdón. Eso no es verdad. Y lo vemos todos los días. Cuando tú quebras algo que es irreemplazable, el hecho que te arrepientas no trae aquel objeto de nuevo a la vida, ni resuelve todo el asunto. Simplemente estás mostrando que reconoces que hiciste mal, posiblemente te hagas responsable de las consecuencias, pero repito, el arrepentimiento no resuelve inmediatamente el conflicto, ni es merecedor del perdón. Cuando Dios otorga el perdón, es un acto primeramente de misericordia y también es un acto de gracia. Misericordia porque Dios retuvo el castigo que aquel hombre merecía mientras estaba en desobediencia. Dios pudo haberle juzgado, tan pronto desobedeció, tan pronto hizo aquel acto de rebelión, Dios pudo haberlo juzgado, pero en su misericordia retuvo el castigo. No le enjuició en ese momento, sino que más bien le dio el espacio y el tiempo para que reconsiderara y se arrepintiera. Y una vez que se arrepintió, haciendo primeramente misericordia, viene la gracia, porque le dio justamente lo que no merecía. Le dio el perdón y le da la reconciliación. Y esto también se encuentra en la soberanía de Dios.
Dios decide perdonar y justificar a aquel que se arrepiente, pero es importante que aquel hombre no debe de pensar, oh, mi arrepentimiento me trajo el perdón y me trajo la justificación, porque no es así. Es un acto de misericordia y es un acto de gracia que Dios en su soberanía otorga al hombre. Por esto es que muchos, aunque se arrepienten, no encuentran el perdón, porque es Dios el que determina en qué momento lo otorga. Porque de Él depende el tener misericordia y Él tiene misericordia de quien Él decide tener misericordia. De manera que cuando nosotros nos humillamos delante de Dios y buscamos el perdón, no es un reclamo, no es un derecho, no es algo que por haber sufrido todo lo que sufrimos merecemos, sino que más bien estamos suplicando, no justicia, sino que en su misericordia y gracia el Señor nos perdone y nos justifique. Por esto es que muchos pudieran pensar que el hombre de pronto pudiera cambiar los planes de Dios. Sobre todo cuando escuchamos en versículos como estos la palabra me arrepentiré. Pero aquí la palabra me arrepentiré está más relacionada a tendré misericordia, más bien que decir Dios está reconociendo que cometió un error y que ahora pues tiene que arrepentirse y hacer las cosas bien. No es esta la traducción. La palabra arrepentirse tiene varias connotaciones, varios significados, pero cuando se refiere a Dios está hablando de tener misericordia, sobre todo aquí en esta porción de la Escritura. Y lo podemos ver porque el propósito de la ley o el corazón de la ley es la misericordia. Porque miren, ¿qué hace la ley con el hombre? Bueno, le muestra al hombre la condenación que le espera porque ha desobedecido los mandatos de Dios. Pero esto a fin de que el hombre se arrepienta. Ya nos dice Romanos 10:4, porque el fin de la ley es Cristo. El propósito central de la ley es reconocer mi pecado y ir a aquel que puede perdonar mi pecado. Por eso es que el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Es movido al arrepentimiento. Ahora busca quien resuelva este conflicto. El único que lo puede resolver es Cristo. Recurre a Él y recibe de Él perdón y justificación. Y realmente aquí es la misericordia de Dios. No es que el hombre haya interrumpido los planes de Dios, no es que el hombre haya hecho que Dios se arrepienta de lo que pensaba hacer y reconoce que estaba mal y ahora tiene que hacerlo de nuevo. No, sino que el arrepentimiento del hombre mueve a Dios a tener misericordia. Y esto es parte de su voluntad. Dios así lo diseñó desde un principio. No es que el hombre esté de pronto estorbando en la voluntad de Dios o haciendo que Dios cambie de planes, porque de otra manera no hubiese él establecido todos esos sacrificios que apuntaban a Cristo, por medio de los cuales el hombre buscaba el perdón de Dios. Sin embargo, allá desde el Edén se lleva a cabo el primer sacrificio, cuando con piel de animales es cubierta la desnudez de Adán y Eva. Dios diseñó esto y es parte de su voluntad y parte de sus planes, y Él manifiesta su soberanía teniendo misericordia. En primer lugar, reteniendo el castigo que cada uno de nosotros merecemos cuando pecamos, mostrando por medio de su ley cuán pecaminosos somos, dejándonos sin ninguna opción para que otro hombre pueda ayudarnos o interceder por nosotros, y poniéndonos delante del único que puede verdaderamente perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, Cristo Jesús. Una vez que estamos delante de Él, nos humillamos, suplicamos su perdón y misericordia, y por medio de su sacrificio en la cruz, Él cubre nuestros pecados porque pagó por cada uno de ellos, nos limpia y nos justifica. Esto es
que ahora tenemos paz para con Dios por medio de la fe en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Por qué es tan importante esto para Jeremías? Jeremías llegó finalmente al punto en donde él necesita entender esa soberanía de Dios. Él sabe lo que el pueblo merece. Él puede ser frío como la ley, escrita sobre rocas, declarar lo que les espera por su maldad, y es todo. Pero Jeremías necesita algo más. Él necesita saber que Dios no es solamente justo, que Dios es misericordioso. Porque si Dios fuera justo, Jeremías está profetizando algo que a él también le tiene que alcanzar. Porque ¿qué hay algún hombre que no peque? ¿Hay algún hombre, siervo de Dios, que viva perfecto y sin pecado toda su vida? Jeremías sabe que no. Él necesita saber que Dios es justo, pero que también es misericordioso. Y que el hombre no puede echar a perder los planes de Dios, sino que más bien el hombre confirma los planes de Dios. Pues cuando aquel hombre, confiado en su justicia, peca contra Dios, se hace acreedor del castigo que el pecado merece. Pero aquel hombre que humillándose ante Dios y reconociendo su maldad se arrepiente, Dios es movido a tener misericordia de él y no solamente lo perdona, lo justifica y restablece su comunión con él. Pero no solamente Jeremías necesita saberlo, tú y yo necesitamos saberlo. En primer lugar, para caminar con temor y temblor delante de Dios, porque es justo. En segundo lugar, para no pensar que por el hecho de habernos arrepentido ya merecemos el perdón y de pronto reclamarlo o decir, Señor, ya sufrí suficiente, ya fue mucho mi castigo, ya fue mucho lo que he padecido, sino más bien entender que de Dios depende y es una súplica y es un pedir por medio de su Hijo Jesucristo, quien fue enviado a morir por nuestros pecados. Y tercero y último, ahora sí, recibir ese perdón, recibir esa justificación y caminar en comunión con Dios para conocerle más íntimamente, y eso va a dar por consecuencia para amarle más profundamente. Busca a Dios en lo que puede ser hallado. Recurre a su misericordia, no te deleites en los placeres temporales del pecado, porque es voluntad de Dios que todo aquel que practica el pecado reciba la justa recompensa. Y esto es la condenación eterna, porque el que practica el pecado es del diablo. Pero es voluntad de Dios que aquel que se arrepiente y vuelve con un corazón contrito y humillado, reciba perdón, reciba justificación y su comunión con Dios sea restablecida. Búscale en lo que puede ser hallado. Dios te bendiga grandemente. Nos vemos para nuestro siguiente estudio.